Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios, Efesios, si tiene su Biblia, capítulo 1. Vamos a usar este pasaje de escritura, Efesios capítulo 1. Amén. En América Latina, como saben, hemos visto varios casos de dictaduras. Tenemos el ejemplo en Venezuela, ¿verdad? Tenemos a este presidente llamado Nicolás Maduro que está aferrándose al poder y no quiere renunciar pese a la presión internacional que hay. Pero también tenemos el caso de otra nación como Bolivia, que estaba pasando por una situación muy similar con Evo Morales, quien mantenía el poder por mucho tiempo. Finalmente fue expulsado del país, la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tú sabes, en Cuba por muchos años también Fidel Castro estuvo ocupando el poder ahí. Y aquí en México, nuestro país, también tuvimos un caso. Amén. Si recuerdas un poco de la historia de México, ¿cuántos recuerdan a Porfirio Díaz, verdad? Este hombre también tenía una dictadura, estaba aferrándose al poder por mucho, mucho tiempo. Y lo que nos podemos dar cuenta, hermano, es que vemos cómo estas personas, cuando llegan al poder, quieren mantenerse en ese lugar. Aunque ya no les corresponde estar en ese lugar, en esa posición, quieren tener el dominio y la autoridad, aunque ya no deberían tenerlo. ¿Cuántos me oyen? Ya no deberían tener eso, pero están aferrados a mantener este dominio y esta autoridad. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque algo muy similar pasa en lo espiritual. Al recibir a Cristo en nuestras vidas, somos liberados del dominio y el poder del diablo, de Satanás, pero Satanás quiere aferrarse y no soltar nuestras vidas. Quiere mantener el dominio que tenía sobre nuestras vidas. Y sabes, una de las cosas que muchos cristianos batallan en su caminar a Dios, en su caminar con Dios, es porque no se dan cuenta que aún no han tomado el dominio completo en sus vidas. Sí, aceptaron a Jesús, vienen a la iglesia, pero no tienen dominio en sus vidas. Así que vamos a leer la palabra de Dios, porque Dios quiere ayudarnos en esta hora. Efesios capítulo 1, dice, Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23, dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, por tu revelación. Atamos, reprendemos toda oposición. Oh, Padre, en este momento quebrantamos toda mentira y engaño, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios, ungiendo mis labios y ayudando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Tomando Dominio Espiritual. Y quiero hablarte primeramente acerca de la pérdida del dominio. Pero quiero primeramente, valga la redundancia, definirte qué es dominio. Todos tenemos más o menos, ¿verdad?, una idea de lo que es dominio. Dominio es el poder absoluto que tiene
alguien sobre algo, de la que se puede disponer o lo que puede usar a su antojo. También se habla de dominio de las situaciones. Cuando uno controla los sucesos conforme a sus propios deseos, uno tiene dominio. También podemos hablar del territorio, ¿verdad? Cuando alguien tiene un territorio, le llaman, este es mi dominio, ¿verdad? Entonces, esto es dominio. Pero, hermano, muchos de nosotros, antes de venir y conocer de Dios, de servir a Dios, teníamos la impresión de que teníamos el dominio de nuestras vidas. Pensábamos que teníamos el dominio de las situaciones en las que tú y yo nos envolvíamos. Quizás muchos de ustedes decían estas palabras, o has escuchado hablar a personas que dicen estas palabras: a mí nadie me va a decir qué hacer o qué no hacer. Quizás tú las has dicho, o quizás las has escuchado de alguien. A mí nadie me va a decir qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Otra frase dice: en mi vida yo puedo hacer y deshacer, ¿verdad? Aquí el que manda soy yo. ¿Cuántos han escuchado esas frases? No díganme si las ha usado, nada más las ha escuchado. Hasta ahí le vamos a dejar. Pero muchos de nosotros, ¿verdad?, usábamos estas frases. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Yo me voy a ir a las fiestas, voy a hacer. A mí nadie me va a decir. Y cuando nos trataban de decir, nos enojábamos, nos molestábamos. Y a mí nadie me va a decir. En otras palabras, lo que estábamos tratando de decir es: yo tengo el control de mi propia vida. ¿Cuántos me entienden? Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y muchos equivocadamente estaban haciendo esas declaraciones. O quizás no lo decían, pero quizás muchos lo pensaban. Esto estaba en su mente. Ellos pensaban, o nosotros pensábamos, que en realidad nosotros teníamos el control o el dominio, pero esa realidad no era real, no existía tal cosa. Porque, hermanos, sin darnos cuenta, tú y yo no teníamos dominio en nuestras vidas, sino que el dominio lo tenía alguien más. Alguien más estaba en control de nuestras vidas. Y ese alguien era el pecado y Satanás. No, pastor, yo hacía lo que yo quería. Yo iba a las fiestas que yo quería hacer, yo me emborrachaba cuando yo quería. Sí, hermano, pero lo que no entiendes es que tú pensabas que estabas haciendo las cosas, pero la realidad es que no es así. Juan 8:33 al 34 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, cuando tú y yo hacíamos pecado, éramos esclavos del pecado, o en otras palabras, estábamos bajo el dominio del pecado. ¿Cuántos saben que mentir es pecado? Si mentíamos, estábamos bajo el dominio del pecado. La Biblia dice que emborracharse es pecado. Dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y está en la Biblia. ¿Cuántos saben que adulterar es pecado? ¿Cuántos saben que fornicar es pecado? ¿Hola? ¿Y cuántos saben que esas son las cosas que practicábamos en el mundo, verdad? Es que andaba con mi novio, con mi novia, y tú sabes, no nada más se agarraban de la mano, ¿verdad? Se llama fornicación. ¿Cuántos me escuchan? Yo nada más iba de una fiesta y pues me estaba pasando bien, me divertía. Pues sí, me tomaba una y otra cerveza. Tú pensabas que lo hacías por gusto, pero en realidad estabas bajo el dominio del pecado. Y es precisamente lo que estaba pasando con los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos alegaban que ellos estaban en dominio. Nosotros no somos esclavos de nadie. Pero la respuesta de Cristo les mostró que ellos estaban bajo el dominio del pecado. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿te das cuenta? No solamente estábamos bajo el dominio del pecado, sino que también estábamos bajo el dominio ¿de quién? De Satanás, ¿verdad? Del diablo. Entonces, no estábamos haciendo nuestra propia voluntad. Recuerda, dominio es ejercer poder, autoridad y usarlo a tu antojo, ¿verdad? Cuando tú tienes dominio de algo o de alguien, tú puedes hacer esto. Y es lo que el diablo hacía con nosotros. Y aquí el apóstol Juan nos dice, ¿verdad? Esto. Inconscientemente, hermano, tú y yo estábamos haciendo las obras del pecado y las obras del diablo. No lo que nosotros queríamos, porque ellos tenían el poder. Entonces me van entendiendo. Y la razón de esto, hermano, es que tú y yo no teníamos el poder ni la autoridad. Y la razón fue porque este dominio lo perdimos, o se perdió, mejor dicho, en el Edén, en el principio de la creación. Adán y Eva, hermano, estaban bajo el poder y el dominio de Dios. Dios hizo la creación, hermano, Dios creó a Adán y Eva, Dios hizo el huerto, y Dios los puso ahí. Estaban bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la protección de Dios. Y no solo eso, sino que Dios también le había dado el dominio de la creación al hombre. ¿Cuántos saben eso? Dios puso al hombre para que cuidara del huerto, le dio acceso total a todas las cosas, le dio el dominio de todo. ¿Cuántos saben que Adán nombró a todos los animales? Le dio dominio, le dio la autoridad sobre todas las cosas. Y aquí está, hermano, algo muy interesante. Ellos tenían el dominio, tenían todo, pero cuando ellos escucharon o desobedecieron a Dios, este dominio se perdió. Desobedecer causó que salieran del dominio, la protección y la autoridad de Dios. ¿Cuántos saben que cuando ellos desobedecieron, incluso Dios los sacó del huerto, ¿verdad? Los sacó de ese dominio, de ese territorio, a una tierra árida, seca, maldecida. ¿Y cuántos saben que el diablo estaba en posesión o dominio de esa tierra? Estaban ahora bajo el poder y el dominio del diablo, bajo sus deseos. En ese momento perdimos la autoridad, o ya no había autoridad. Desde entonces el diablo tiene autoridad y dominio sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? Por eso, hermano, cuando las cosas se ponían mal en nuestras vidas, en ejemplo, una adicción. Cuando alguien toma una adicción, ¿por qué crees que ya no puede soltarse de ella? Por eso le llaman adicción, porque ya no puedes dejarlo. Pero la razón es que no tienen el dominio para dejarlo. ¿Por qué crees que hombres o mujeres no pueden dejar de adulterar? Porque no tienen dominio sobre sus pasiones desordenadas. ¿Por qué crees que gente no puede dejar de mentir? Porque no tienen dominio sobre sus palabras. ¿Cuántos me oyen? ¿Por qué crees que gente no puede dejar de fumar? ¿Por qué crees que gente no puede dejar de decir malas palabras? ¿Por qué crees que gente... ¿Cuántos me entienden? Y cuando las cosas se ponen mal, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo quisiera dejar de hacer esto? Es que yo ya no quiero, pero lo sigo haciendo. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque están bajo el dominio de Satanás. Y hacemos las cosas y los deseos de Satanás. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí Jesús le está diciendo a los fariseos,
Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre los quieren hacer. ¿Sabes por qué les dijo eso? Porque ellos querían matar a Jesús. Por eso les dice, ustedes están haciendo eso porque esos son los deseos de Satanás, porque él ha sido un homicida desde el principio. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir. Esto es lo que el diablo hace, hermano. Y cuando el diablo está en dominio de tu vida, te roba, te destruye y te mata. Hola. Esto es lo que nos esperaba, esto es lo que estaba pasando antes de conocer a Dios. Así era nuestra vida antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Pero quiero hablarte segundamente acerca de retomando el dominio. Retomando el dominio. Hermano, primero tenemos que entender que el dominio lo podemos ceder voluntariamente o lo podemos recibir voluntariamente o lo podemos tomar por la fuerza. ¿Hola? Cuando alguien no quiere dejar el dominio, se tiene que usar la fuerza. Y sabemos qué es lo que el diablo hace. El diablo no quiere soltar tu vida. ¿Cuántos me oyen? No quiere soltar tu matrimonio. El diablo no va a querer soltar tus finanzas. El diablo no va a querer soltarte tan fácil. Y es lo que Cristo Jesús dijo. Marcos 3:27, aquí está una declaración, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. La Nueva Traducción Viviente dice de este mismo texto, permítame darles una ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo a alguien aún más fuerte, a alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Lo que está diciendo, hermanos, es que solamente un poder más grande que Satanás podía dominarlo. ¿Cuántos saben que ese poder es el poder de Dios? Jesús tuvo que por la fuerza atar a este hombre fuerte, Satanás. ¿Cuántos saben que nosotros no podíamos hacer eso? Por eso vivíamos en la condición en la que estábamos, no podíamos ser libres, porque no teníamos más fuerzas ni más autoridad que Satanás. Pero, hermano, cuando Cristo intervino a nuestro favor, sabemos, Cristo le quitó ese dominio de sobre nuestras vidas. El ejemplo perfecto es cuando Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Por 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Faraón representa a Satanás, ¿verdad? 400 años, oprimidos, muertos, batallando. Así vivíamos sin Dios, ¿cuántos saben? Oprimidos como esclavos. Pero hubo un momento en que Dios intervino y libertó al pueblo de Israel. Sabemos, ¿verdad? En la escuelita estamos viendo la historia de Moisés. Y ahí está cómo Moisés intervino por mandato de Dios y liberó al pueblo. Pero ¿qué sucede aquí? Dios dijo a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué decía Faraón? No lo voy a dejar ir. Deja ir a mi pueblo. ¿Sabes? 10 veces. Por eso fueron 10 plagas. ¿Cuántos saben eso? O 7 plagas. Y aquí está el faraón negándose a dejar ir al pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que vivas en la condición en la que vives? ¿Hola? Dios dice, deja ir a mi pueblo, y el diablo te va a decir, no quiero dejarlo ir. Sabemos, la última plaga, la plaga de la muerte, fue la que causó que el faraón soltara al pueblo.
Y el pueblo de Israel fue salvo gracias a la sangre de un cordero que fue sacrificado. Y marcaron sus puertas y eso fue lo que les salvó. ¿Cuántos saben? Y eso fue lo que pasó en nuestras vidas. A través de la muerte de Cristo Jesús y su sangre, esto causó que Dios libertara nuestras vidas y quebrara el dominio de Satanás. En ese momento el pueblo de Israel salió de Egipto. Quizás nosotros aceptamos a Cristo, quizás hemos salido de Egipto, pero hermano, el dominio no sucede automáticamente, porque muchos son los que aceptan a Cristo como su Salvador, pero Satanás no se va a rendir y se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a querer retomar ese dominio una vez más. Éxodo 14:5 dice, Éxodo 14:5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo había huido, el pueblo de Israel, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que nos sirva? Y unció sus carros y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos de todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Habían salido, te dijo Faraón, voy a ir tras de ellos. ¿Cómo que los dejé ir? Y sabes, hermano, Dios te liberta, Dios te hace libre, pero el diablo una vez más va a querer ir tras de ti. ¿Cuántos me escuchan? Hola. Por eso cuando te salvas, cuando le entregas tu vida a Cristo, sientes esa paz, ese alivio de que Dios te perdonó, pero de pronto una vez más empiezas a tener muchos problemas. ¿Cuántos me entienden? Problemas por aquí, problemas por allá, tentaciones por aquí, tentaciones por allá. Pues es el faraón con sus 600 carros, ¿cuántos me escuchan? Que van tras de ti una vez más. Te quieren tomar y llevar de regreso a Egipto. El diablo te quiere llevar una vez más prisionero, que sea su esclavo. Esto es lo que sucede. Vamos a regresar a nuestro texto. Aquí quiero que me pongas mucha atención. Efesios 1:16. Tenemos aquí nuestro texto. El apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia de Efeso, a una iglesia. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestros padres, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ok, aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Efeso, que hermano, tú y yo podemos representar esa iglesia. Y el apóstol Pablo les está diciendo, hay una necesidad en la iglesia y estoy orando por ustedes. Y la necesidad que vio el apóstol Pablo en la iglesia era la siguiente, que la iglesia era insensata porque le estaba pidiendo a Dios que les diera sabiduría. Cuando no eres sabio, eres un insensato, ¿verdad? Había una falta de sabiduría, había insensatez, había una falta de revelación en la iglesia y estaban cegados del entendimiento porque estaban desconociendo lo que Dios tenía y lo que Dios les había dado. Hermano, mucha gente viene a la iglesia, pero viene y le pasa de noche. ¿Cuántos me escuchan? Es cristiano, pero todas las cosas le pasan de noche. No saben lo que Dios les ha dado, no saben qué es lo que Dios ha mandado para sus vidas, no saben. ¿Cuántos me entienden? Desconocen muchas cosas y por eso el diablo se aprovecha de todas esas cosas y aún los tiene dominados. Y sabemos que este es un problema muy grande. Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Muchos cristianos son destruidos porque desconocen lo que Dios les ha dado y el poder y la autoridad que Dios les ha dado. ¿Cuántos saben que eso es no tener sabiduría? Eso es estar cegados. ¿Cuántos cristianos siguen batallando en sus matrimonios? ¿Cuántos cristianos siguen batallando en sus vidas? ¿Cuántos cristianos siguen batallando con adicciones, con vicios? ¿Cuántos cristianos siguen batallando con hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos cristianos siguen batallando con sus finanzas? ¿Sabes por qué? Porque desconocen. Hola. Y no tienen el dominio de Dios en sus vidas. Así que en este mensaje, hermano, Dios te quiere dar sabiduría, Dios te quiere traer revelación y Dios te quiere dar ese conocimiento de la esperanza que Dios nos ha dado para que tomes dominio en tu vida. Voy a hablarte de algunas cosas que necesitas entender. Si puedes anotarlas, anótalas, para que puedas tomar dominio en tu vida. Número 1, necesitas entender que a través de Cristo el diablo fue despojado de su dominio sobre nosotros. Hermano, a través de Cristo, Él quebró el dominio del diablo en nuestras vidas. Colosenses 2.13, la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Y Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. No sé si recuerdas, hermano, en la antigüedad, cuando había una guerra, la nación que salía victoriosa y que tenía el dominio, cuando regresaba a su nación, hacían un desfile de entrada victoriosa, ¿verdad? Por haber ganado en la batalla. Y en ese desfile llevaban todos los prisioneros al frente que habían conquistado. ¿Cuántos me escuchan? Pues eso es lo que Cristo hizo con Satanás y todas sus huestes espirituales. Estoy hablando de cosas espirituales, cosas que tú no ves, pero están presentes. ¿Cuántos me escuchan? Que son las que están afectando tu vida. Tienes que entender, hermano, que el diablo ya no tiene control o no debe de tener control en tu vida. Hoy Dios es el que está en dominio. ¿Cuánta gente dice: oh, es que el diablo, ¿verdad?, no me deja en paz? Es que el diablo, no, si eres cristiano, el diablo ya no tiene que tener dominio en tu vida. Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el que está en control. Él es el que debe de tener dominio. Pero, hermano, aquí es la cosa importante. ¿Recuerdas lo que te dije del dominio? El dominio, tú lo puedes ceder a alguien, o te lo pueden quitar por la fuerza, o te lo pueden dar, o lo puedes tomar por la fuerza.
Y lo que sucede es que muchos cristianos están escogiendo darle el dominio a Satanás o mantenerse bajo el dominio de Satanás. ¿Hola? Porque ¿cuántos saben que hay un libre albedrío? Dios te permite escoger. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos escogieron desobedecer, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios pudo tomar el dominio una vez más? Pero era su elección. Hay una decisión que se necesita tomar. Porque, hermano, tienes que escoger. Cuando tú haces una oración, ¿verdad? Para recibir a Cristo, haces una decisión, dices: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En otras palabras, estás diciendo: te doy el dominio de mi vida. Ya no quiero estar bajo el dominio de Satanás, ahora quiero estar bajo tu dominio. ¿Hola? Número 2, necesitas saber y reconocer que Dios ahora tiene todo el dominio de tu vida. La versión Dios habla hoy dice de nuestro texto: pido a Dios que les ilumine, Efesios 1:18, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza que les ha sido la esperanza a la que han sido llamada, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios les ha dado al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como la cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Esto es muy importante, hermano, porque cuando Cristo resucitó, nos dio vida a nosotros. Ese poder, dice que Dios lo puso a Cristo sobre cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. Cuando tú recibes a Cristo, eres la iglesia. No es el local, no es el edificio. Tú eres la iglesia. Y tú estás recibiendo toda la autoridad, todo el dominio que Dios tiene. ¿Cuántos me van siguiendo? Hermano, todo. ¿Cuántos me escuchan? Dice, porque Dios llena de su plenitud a la iglesia. ¿Qué es pleno? Algo que es completo, ¿verdad? Completamente Dios llena a la iglesia. Por eso, hermano, tú puedes tener poder, autoridad, dominio. ¿Qué es esta plenitud? Pues, como dije, es el poder, la autoridad, amor, perdón, etcétera, etcétera. Esta es la herencia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben que si no sabes que tienes una herencia, alguien más la puede tomar? Hermano, Dios te dio una herencia, Dios te dio autoridad, Dios te dio poder, Dios te dio todas estas cosas. Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. ¿Cuántos escucharon esas palabras? Dios le dijo: yo les doy poder y autoridad. Hermano, ¿cuántos saben que por eso puedes orar por un enfermo? ¿Yo, pastor? Sí, tú. Esto no es exclusivo del pastor. ¿Que no somos hijos de Dios todos? ¿Hola? ¿Que no puedes orar por tu esposo, por tu esposa? ¿Que no puedes orar por tus situaciones?
Aquí están los discípulos echando fuera demonios, andando enfermos. Y Jesús les dijo, les doy potestad, autoridad y dominio sobre toda fuerza del enemigo. Marcos 16:17 dice, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De quiénes está hablando? Estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? A los que creen en mi nombre, ¿verdad? ¿Que la iglesia no es los que creen en su nombre? No está hablando, hermano, que vayas y tomes una cascabel. Está hablando de los poderes del enemigo. Está hablando de brujería. ¿Cuántos saben? Porque hay poderes demoníacos que están operando. La brujería es real. ¿Cuántos me escuchan? La brujería existe. Oh, es que yo no creo en la brujería. Si yo soy cristiano y no creo, no me hace daño. Ya hablé de eso, ¿verdad? Sí te afecta. A veces gente tiene dolores de cabeza fuertes, tiene pesadillas, porque hay un poder que está obrando y ya vienen a la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Y la razón es que necesitas quebrar el dominio que tiene Satanás. Vemos la afirmación de Cristo, ¿verdad? Que les dijo. Pablo también le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:17, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que Dios te dio? Un espíritu de poder. ¿Cuántos me escuchan? Amor, dominio propio. ¿Cuántos saben que antes no podíamos tener dominio propio? ¿Por qué? Porque no teníamos el dominio, lo tenía Satanás, lo tenía el pecado. Pero ahora que somos salvos tenemos poder. Esto es lo que Dios le da a cada creyente. Esto es lo que Dios te ha dado a ti, hermano. Tienes que saber que tú tienes poder de parte de Dios para confrontar las fuerzas de Satanás. Número 3, que esto es muy importante. Hermano, Dios te ha dado la autoridad, el dominio, pero tú tienes que despojar al enemigo. ¿Cuántos saben que son dos cosas diferentes? Te voy a dar un ejemplo, Deuteronomio 1:8. Dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La tierra prometida era la herencia, ¿verdad?, de Dios para Israel, para el pueblo de Dios. Pero ¿qué les dijo? Tú tienes que entrar y tomar posesión de ella. Yo te lo di, pero tú tienes que tomarlo. ¿Cuántos me escuchan? Josué 1:3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo te la di, pero tienes que pisarla, tienes que entrar, tienes que tomarla. Todo lo que pise vuestro pie. Éxodo 13:5. ¿Cuántos saben que se oye muy bien? Dios les dio una tierra prometida, ¿verdad? El problema es que esa tierra estaba llena de enemigos que tenían que echar fuera. ¿Cuántos me entienden? Éxodo 13:5, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría. Fíjate cuántos pueblos había ahí. ¿Cuántos me entienden? Pueblos que tenían que sacar. Hermano, Dios te ha dado promesas para tu familia, pero tienes que tomar dominio y poseerla. ¿Cuántos me escuchan? Sacar a los enemigos. Dios te ha prometido cosas para tu matrimonio, para tus finanzas, pero ¿cuántos saben que aún están ocupadas quizás por el dominio del enemigo? Y este es el problema, hermano. Muchos tienen temor de despojar al enemigo y retomar lo que les quitó.
¿Hola? No es del enemigo, es algo que Dios te dio a ti. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo del pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto, Dios los liberó al igual que nosotros. Dios nos sacó del mundo del pecado donde vivíamos, nos sacó de Egipto. Pero el problema es que esa generación, esa primera generación, no quiso entrar a despojar y tomar lo que era de ellos. No, es que hay gigantes, parecemos como langostas. No, es que va a haber problemas. ¿Cuántos saben? No querían pelear. ¿Cuántos me entienden? Y sabes, esa nación se murió en el desierto. Se perdieron las promesas, se perdieron la bendición, porque, ¿sabes? No quisieron luchar por retomar lo que Dios les había dado. Murieron en el desierto. La pregunta en esta tarde, hermano, es: ¿qué es lo que el diablo tiene y tú aún no has tomado dominio de ello? ¿Qué es lo que estás perdiendo? ¿Tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, tu salvación? Necesitas luchar por retomar lo que el diablo te ha quitado, porque ya no le pertenece. Quiero hablarte por último acerca de manteniendo el dominio, porque ¿cuántos saben que una cosa es tomar el dominio y otra cosa es mantenerlo? Puedes tener 500 pesos, pero ¿cuántos saben que otra cosa es mantener esos 500 pesos? ¿Verdad? Cuando tomamos dominio, finalmente, hermano, necesitamos mantener el dominio. Y hay varias cosas rápidamente que te quiero decir que tienes que recordar, que son muy importantes. Número uno, tienes que recordar que el diablo siempre seguirá luchando hasta el último momento para tomar el dominio de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tus emociones, etc. El diablo no se va a rendir. Por eso tienes que mantenerte alerta. Número dos, esto es muy importante. Te voy a decir la estrategia que el diablo utiliza para despojarte del dominio. El diablo utiliza varias cosas para robarte el dominio, específicamente tres. Uno es la mentira. Tal como a Adán y Eva, la mentira le robó el dominio que tenía. ¿Cuántos me escuchan? No te va a pasar nada. Si comes de ese fruto, nada te va a pasar. Serás como Dios, serán abiertos tus ojos. Y esa mentira hizo que perdieran el dominio. Hermano, el diablo te puede estar trayendo muchas mentiras en este momento. Oh, es que Dios todavía no te ha perdonado. Es que tú todavía estás bajo mi control. No va a pasar nada si vas a la iglesia. ¿Hola? Puede ser a través de la tentación. ¿Hola? La tentación, si caes en la tentación, puedes perder el dominio. Otra de las mentiras es que el diablo aún quiere hacerte creer que él está en control. No, yo todavía sigo siendo tu jefe, y puras mentiras, ¿verdad? El diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros si somos hijos de Dios. Él ya no tiene autoridad. Número 3, el diablo usa la intimidación. ¿Cuántos me escuchan? Te quiere intimidar. ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat? Primera de Samuel 17:8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo os he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron grande miedo. Estamos hablando de un gigante que salió y desafió al pueblo de Israel.
Primeramente, ¿cuántos saben que ellos no tenían que escucharle ni hacerle caso al filisteo? Hola. Simplemente hubieran atacado y entre 5 o 6 lo hubieran matado. ¿Cuántos me entienden? Pero aquí el primer error del pueblo de Israel es que le hizo caso a la voz del enemigo. ¿Cuántas veces, hermano, le haces caso a lo que el diablo te está diciendo? Y empieza a traer estas palabras de intimidación. Es que tú no vas a poder cambiar tu matrimonio, no vas a poder cambiar tu vida, no vas a poder hacer esto, no vas a poder aquello. Mira los problemas, mira las situaciones que estás, mira, no tienes dinero, mira cómo está tu matrimonio, y te pone, ¿verdad?, cosas bien grandes y exageradas porque te quiere intimidar. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Te imaginas? 40 días estuvo intimidando. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, Israel ya había tenido el dominio. ¿Cuántos saben que los filisteos estaban en esa tierra? Israel tomó dominio de la tierra prometida, pero ahora los filisteos otra vez querían tomar el dominio, ¿verdad? Y lo va a hacer a través de la intimidación. Número 4, hermano, como dije ahorita, vas a tener que luchar por mantener el dominio. No va a ser fácil, no pasa automáticamente, soy cristiano y pues ya todo va a salir automáticamente. Tienes que luchar. Estos pueblos ya habían perdido el dominio sobre Israel, pero lo querían tomar. Versículo 23 de 1 de Samuel 17 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat de los filisteos de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Estaba queriendo tomar dominio, pero ¿sabes qué fue la diferencia? Que esa vez dice, David las oyó. ¿Sabes? El hombre de Dios escuchó las palabras del enemigo. Y a veces, hermano, tú no te puedes dar cuenta, pero los hombres de Dios nos podemos dar cuenta que eso no está bien. ¿Cuántos me escuchan? Versículo 26 de Samuel 17 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? Hermano, ¿qué es el diablo para que te esté hablando palabras de desánimo, de desaliento? ¿Quién es el diablo para decirte que vas a estar igual? ¿Quién es el diablo para decirte que no vas a poder recobrar tu familia, que no vas a tener finanzas, que no? ¿Quién es el diablo? ¿Cuántos me escuchan? Ya no está en su dominio. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del Dios viviente, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabemos la historia. David, un niñito que nadie le daba esperanzas, mató al gigante. ¿Hola? ¿Sabes por qué? Porque él no tenía el dominio, lo tenía David. Hermano, el diablo puede parecer un gigante y tú puedes parecer una langostita, ¿verdad? Algo pequeño. Pero el diablo ya no tiene autoridad, la tenemos nosotros. Pero, hermano, el dominio lo vas a tener a través de una confrontación. ¿Cuántos saben que David no se quedó ahí esperando? Tuvo que confrontarlo. Hermano, si vas a tener el dominio de tu vida, vas a tener que confrontar esas situaciones. Vas a tener que enfrentarlas. ¿Cuántos me escuchan? Porque el diablo se va a querer aferrar a ellas. ¿Hola? Y vas a notar una diferencia
en tu vida. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Amén. Si estás aquí por primera vez y no le has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que Él quiere darte una vida nueva, perdonar tus pecados y ayudarte. O quizás en otro tiempo te alejaste de los caminos de Dios. Sabes, Dios quiere darte dominio, quebrantar el dominio de Satanás. Quisiera hacer una oración contigo en este momento. Di: Padre Celestial, en este momento te doy gracias y te pido que me perdones. Oh Padre, reconozco que he pecado contra ti, pero también sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí para perdonar mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta tarde, en esta mañana. El diablo ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Quiere tomar el dominio. Quiere mantenerte con la cabeza en el suelo y su pie sobre ella. Pero sabes, Cristo Jesús ya nos ha dado la victoria. Tienes autoridad de parte de Dios para enfrentar tus problemas. No tengas miedo, confróntalos. Dios te ha dado autoridad para que enfrentes la tentación. Confróntala, va a ser una confrontación. No me voy a rendir, dice la Biblia, que ninguno es tentado más allá de sus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos dominio y autoridad de parte de Dios. Pero si no confrontas la tentación, ella va a tener dominio sobre ti. Si no confrontas al diablo, si no confrontas las situaciones, nunca tendrás dominio. Es lo que pasa en la iglesia, es algo espiritual. La Biblia nos dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y tenemos que enfrentarlas. No tenemos que amedrentarnos. Habla la palabra de Dios, compártela, ora por los enfermos. Dios nos dio autoridad, pero recuerda que ese dominio está limitado a algo llamado obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, sigues su palabra, vas a mantener el dominio de Dios. Si desobedeces, en el caso de Adán y Eva, vas a perder el dominio. Mantente luchando y mantente obedeciendo. Eso va a mantener el dominio en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, los altares están abiertos. Y busca un lugar y vamos a buscar de Dios. Señor, te doy gracias.